traer una propuesta diferente. Le gustó la música. Y una propuesta diferente y tratar de dialogar con entrevistados que nos puedan enriquecer. Antes de presentar a mi invitado, quería hacer un comentario sobre la situación que estamos viviendo como país. Realmente es inaudito, es algo que se asemeja al caos. El gobierno nacional peleándose con el gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad peleándose con el gobierno de la provincia. No es el momento de hacer comentarios, no tengo tiempo para hacerlos. Tengo, por supuesto, mi opinión al respecto. La pregunta es qué podemos hacer, qué tenemos que hacer los cristianos. En lo inmediato, orar. Que el Señor traiga un poco de sabiduría, un poco de tranquilidad, de paz. Que haya un diálogo respetuoso. ¿Le podemos pedir eso a Dios? Sí, le podemos pedir eso. ¿Dios nos quiere contestar? Dios no quiere contestar. Lo que pasa es que intervienen otras personas que hay que ver si quieren seguir lo que Dios les dice que tienen que hacer. En el largo plazo, darnos cuenta que no podemos seguir votando a estos gobiernos corruptos que lo único que piensan es quedarse en el poder para seguir corrompiendo y robando. Es decir, la culpa no es del chancho, es del que le da de comer, usted y yo. Y la verdad que cuando uno ve cómo se manejan, cómo se tratan, las decisiones que toman, por qué un día hay que cerrar todo, 2 semanas antes no se cerró nada, por qué tuvimos 6 meses encerrados, no podíamos reunirnos en las iglesias, hicieron el funeral de Maradona, que fue una catástrofe, una vergüenza. Uno ve todo eso, después ve a los pibes, jovencitos que se vacunan y hay la gente grande que no se puede vacunar y algunos se mueren por esa situación. Somos nosotros los culpables. Soy yo. Y espero que aprendamos la lección, porque estamos cerca de tocar fondo. Mi invitado en esta noche es alguien que conozco desde hace muchos años y es misionero de la Iglesia de la Puerta Abierta. Primero estuvo en Guinea Ecuatorial y luego en el norte de África y haciendo un trabajo también en Siria. ¿Qué tal, Adrián? Un gusto tenerte. Hola, Juan Pablo. El gusto es mío para venir una vez más para explicar un poquito todo lo que Dios está haciendo por otras partes también. Sí. Contanos la primera experiencia, Guinea Ecuatorial. Es un país que no se conoce mucho, pero tiene una característica que hace posible que un profesor de matemática como Adrián haya podido ir con su esposa, que era maestra. ¿Por qué razón pudieron ir ahí? Bueno, ahí se habla español. Es el único país africano que habla español. Fueron colonia española. Y de hecho, los que colonizaron Guinea Ecuatorial salieron de lo que era el Virreinato del Río de la Plata. Ah, no salieron de España. No, salieron del Virreinato del Río de la Plata a colonizar eso en nombre del rey. Entonces, a partir de ahí, el país fue colonia española. Tiene una parte insular, una parte continental, y es un país hermoso, realmente es un país que nos encantó, estuvimos ahí unos 3 años, y la gente es maravillosa también. Y el hecho de hablar español es fantástico. ¿Hablan un español entendible? Sí, hablan un español, es bien español de España el que hablan, y sí, digamos, perfectos como nosotros, pero... ¿Ahora tienen algún dialecto también? Sí, no, tienen distintos dialectos porque el país está formado por varias etnias. Están los Fang, los Bubis, anoboneses, o sea, y cada etnia habla su idioma, porque en realidad todos los países de África están divididos a su vez por las etnias, y en Guinea Ecuatorial es uno de ellos. Está dividido, por lo menos tiene 4 etnias conviviendo en ese territorio políticamente dividido. Ahora, es extraño también ese país porque la capital no está en el continente, no, está en la isla. En la isla. De Malabo, sí. La capital está en una isla. Y
pero bueno, la isla es todo el desarrollo, lo que implica la importancia como ciudad capital. Pero también en la parte continental es la mayor parte de la población. También la isla es la etnia Bubi y en el continente está la etnia Fang. Son distintos idiomas, incluso distintas formas físicas tienen. Ajá. Pero sí, la capital está en la isla. ¿Dónde vivías vos? Nosotros vivíamos en la capital, en la isla. Ajá. Sí, estuvimos viviendo ahí 3 años. Yo era profesor de matemáticas en lo que era la universidad y después con Sandra empezamos una escuela que también funcionaba como hogar de nutrición infantil, porque sí, hay mucha pobreza, había mucha pobreza, muchos niños desnutridos ahí. Entonces nosotros con mi esposa lo que hicimos es empezar una escuela que le daba de comer a los chicos. Y esa escuela sigue, ¿eh? O sea, nos escribimos constantemente con la gente de allá y la escuela sigue. O sea, 26 años después, la escuela sigue en pie. Qué bárbaro, qué bárbaro. Lo que uno conoce es la pobreza de Buenos Aires, que, bueno, es triste ver gente pobre, pero que está no muy lejos de donde hay alimento. Vamos a pensar, un chico pobre que se puede ir a una avenida y pedir dinero, o puede ir a una panadería y pedirle que le den un pedazo de pan. Pero la pobreza en África es totalmente diferente, ¿no? Sí, porque ahí no tienes lugar donde ir, porque está todo más o menos igual. Por lo menos en el país donde nosotros estábamos, todo el país estaba en ese momento sumido en una pobreza. Poco a poco fue mejorando porque después se descubrió que en esa zona hay petróleo, es la misma franja de petróleo de Nigeria, pero hace poco, o sea, no hace un o sea, una década más o menos se descubrió. Pero bueno, como todo, la cuestión de la distribución de la riqueza en África también es complicada, ¿no? Sí, sí. No se distribuye equitativamente todo. Adrián, y después fueron al norte de África. Sí, después fuimos a un país del norte de África, un país musulmán, ahí estuvimos viviendo unos 10 años, pero ahí fuimos invitados por la iglesia a la Puerta Abierta, porque la iglesia había adoptado, como pueblo no alcanzado, una etnia. Entonces nos mandó a trabajar en esa etnia no alcanzada. Estuvimos ahí trabajando unos 10 años. Bueno, ahí pudimos empezar a fundar 2 iglesias secretas, ¿sí? Porque es un país con una realidad distinta, es un país musulmán. Entonces hemos podido empezar 2 iglesias y una vez que se cumplió eso, la meta de la iglesia, de la Puerta Abierta, era en una etnia no alcanzada poder tener iglesias y bueno, Dios permitió que se puedan fundar 2 iglesias ahí que siguen también estando, que siguen funcionando, secretamente, pero siguen estando. Sí, yo quizás tendría que contar esto alguna vez. ¿Por qué se nos ocurrió adoptar una etnia? En un momento en el movimiento misionero, impulsado por fundamentalmente Federico Bertuzzi, desde el año 82 en adelante, se empezó a hablar de que las iglesias debían adoptar un pueblo no alcanzado. No me pregunté por qué o quién trajo la idea, pero de golpe dijimos, vamos a adoptar un pueblo que para nosotros era... Sí, como... Ni siquiera teníamos la menor idea que existía. Los bereberes rifeños. Bueno, qué sé yo, vamos a orar por ese pueblo, ¿no? Y el Señor nos guió a orar y quedó allí. Quedó como que habíamos adoptado un pueblo, pero lo increíble es que Dios movilizó a Adrián y a Sandra que fueran a ese país del norte de África y comenzaran a trabajar con todas las personas que se conectaban, ¿no es cierto? No es que estaban diciendo, a ver, si este no era berebere rifeño, no le hablaban, le hablaban a todos. Pero llegaron a hablar, a conectarse con esta etnia. ¿De dónde viene esta etnia? Esto son los habitantes originales del norte de África. San Agustín era rifeño. Y los habitantes originales del norte de África son rifeños, no son árabes. Los árabes vinieron conquistando, imponiendo su religión, pero en realidad los nativos de ahí son los rifeños. ¿Y berebere qué quiere decir? Bueno, la palabra berebere, que no les gusta mucho, es bárbaro. Viene la palabra bárbaro de los romanos, o sea, ellos eran los bárbaros. Por una cuestión del tiempo, después se fue transformando y quedó como berebere. Pero en realidad a ellos no les gusta que le diga berebere porque le están diciendo bárbaros. ¿Y qué le tienes que decir? Rifeños. ¿Y de qué viene? ¿Dónde viene la palabra rifeños? Bueno, en realidad la palabra rifeño es del español porque ellos son los que viven en la zona del Rif, la zona geográfica del Rif. En realidad,
el nombre que ellos tienen para sí mismos es Tamazight. Es el nombre, como decir, argentinos, bueno, en su idioma, Amazigen. Y es lo que ellos identifican en su etnia. Pero ellos son los originales, ellos son los que empezaron, o sea, siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron en el norte de África. Lo que pasa es que después vinieron los árabes e impusieron el Islam y conquistaron toda esa parte. Pero los originales, y no se llevan bien, ¿eh? Los árabes y los rifeños no se llevan bien. O sea, los dos son musulmanes, pero no se llevan bien. De hecho, digamos, en general los rifeños son un poquito más cerrados que los árabes. O sea que para que un musulmán árabe te diga que un rifeño cerrado, ya imagínate lo que puede llegar a ser eso. Pero sí, te dicen así, no, son muy cerrados. Voy a dar el teléfono para decirle que estamos en vivo en este lunes 19 de abril. Va pasando el año, ¿eh? Ya llevamos más de un mes, ¿sí? Así en vivo de vuelta. En vivo, sí, más de un mes. Aquí estamos, en la puerta abierta. El teléfono es 112777 0000. 112777 0000. Para los televidentes de fuera de la Argentina, más 549 112777 0000. Tengo a Adriana Sati, que hace más de... ¿Cuántos años que sos misionero? 26. 26 años de misionero. Así que tiene muchas cosas para contar, muchas experiencias. Ha vivido muchas circunstancias y pruebas. Y seguramente va a poder contestar todas las preguntas. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras lo sabe. El teorema de Tales. Sí, algo me acuerdo de esas cosas. ¿Sí? Sí. Si dos o tres paralelas son cortadas. Me estás poniendo un compromiso porque yo ya ni me acuerdo. Yo también fui profesor de matemática, pero me acuerdo más por la canción de Lelutier, que de la enunciación del teorema. ¿Cómo fue que Adrián se les abrió la posibilidad de contactar a los bereberes rifeños? Primero estuvimos viviendo en ese país, en la zona árabe, no en la zona rifeña, y orando para que Dios nos abriese puertas, porque era en esa zona, en ese tiempo, era una zona totalmente cerrada, no solamente para los cristianos, para los extranjeros. O sea, ya siendo cristiano, olvídate. Un extranjero no podía entrar. O sea, si iba un español, o si iba un francés, cualquier europeo, iba a esa región, no era fácil que entrase. O sea, era una región muy cerrada, porque socialmente era cerrada y porque el gobierno mismo la cerraba por una cuestión política. Entonces se abrió una puerta para poder enseñar español en una ciudad. Y bueno, estuvimos ahí un par de meses enseñando español y también no podíamos llegar. Hasta que hubo un terremoto. Mirá. Hubo un terremoto, fue un terremoto muy fuerte en esa región hace algunos años. Y bueno, estando ahí dijimos, tenemos que ayudar a la gente. O sea, nosotros vivíamos en la ciudad la pasó mal, pero la gente del campo la pasó peor, porque las casas en el campo eran piedras sobre piedras, entonces fueron las que se cayeron y murió muchísima gente. Entonces, en ese terremoto, después del terremoto, empezamos a ayudar a la gente, a reconstruir las casas, a llevarles alimento. Bueno, lo inmediato fue llevarles alimento, ropa, y para que podían pasar, por encima fue en invierno el terremoto. Y eso nos abrió las puertas para poder ir entrando poco a poco a las zonas rurales, que antes eran prohibidísimas para los extranjeros. Cuando decís prohibida, ¿qué? ¿Había un policía te paraba y usted no puede seguir? Sí, o sea, había controles policiales, bueno, lo sigue habiendo, pero en esa época había controles policiales, y cuando llegaba cualquier extranjero, la policía preguntaba, ¿a qué viene usted aquí? Y si vos no tenías algo más o menos interesante como para justificar tu presencia, los tipos dicen, no, usted acá no puede entrar. No, pero yo quiero conocer, no se puede. No se puede, es que no se podía. El terremoto eso abrió y nos permitió entrar ya, no solamente a la ciudad importante donde nosotros vivíamos, sino al campo. Y por supuesto, ya entrar, una vez que uno entra, y más siendo misionero, una vez que uno entra con comida, entra con el evangelio también. O sea, entra con los tipos de comidas, la física y la espiritual. Y entonces empezamos a hablar a la gente. Y empezamos a hablarle y empezamos a decirle que esto lo hacemos porque Jesús los ama. Y es así en donde
se abrieron las puertas físicas, en donde ya la policía nos dejaba pasar. De hecho, un par de veces la policía nos abría el camino, nos custodiaba para que nosotros pudiésemos pasar, y las puertas espirituales. Y fue ahí que empezamos a predicar el Evangelio, directamente a predicar el Evangelio, con oposición. Está el tema político, el tema religioso, pero bueno, así es que empezamos a abrir. Tal es así que la gente empezaba a decir, ahora, yo antes había escuchado de Cristo, pero ahora sé que Cristo es vivo y me vino a ayudar a mí. O sea, que Cristo es real, nos decían en un país musulmán, que Cristo es real y nos vino a ayudar. Cuando nosotros estuvimos en necesidad, vinieron los cristianos a ayudarnos. No vinieron otros, vinieron los cristianos a ayudarnos. Ahora yo creo que Jesús es verdad, es real. Y bueno, y a partir de ahí se abrieron todas las puertas. Y ahí es que empezamos con las iglesias. Yo tuve la oportunidad de visitarlo, Adrián, y él me llevó a esa zona rural de la que está hablando, y pude conocer, me acuerdo de una familia que tenía una casa de piedra y habían puesto cabios de madera, lo que llaman las vigas, no sé cómo se llama en ese lugar, bueno, los tablones, cabios Sí. de madera, y sobre la madera el techo no sé, de material, de paja, no sé qué. El tema es que en el terremoto esos cabios muy pesados, de madera muy pesada, cayeron y mataron varios de la familia. Sí, en una familia murieron, eran 7 y murieron 5, porque los 5 vivían porque es muy normal que duerman todos en una misma habitación. Y murieron los 5 que estaban en una habitación. Pues fue a la noche. Fue a la noche, fue a las 2 de la mañana. Y nos contaba el padre, él tuvo que elegir entre salvar a uno o a otro, y tuvo que elegir. Y eligió uno. Entonces, de esa familia de 7, solamente 2 sobrevivieron. Sí. Me acuerdo, ahora me emociona pensar, me acuerdo el cariño al recibirnos, ¿no? A mi esposa y a mí, que vos nos presentabas y no sé qué le decías, y que nos invitaron a comer, y bueno, fue muy emocionante porque fue, creo, la única vez en mi vida. Siempre he ido a comer a restaurantes o invitado por gente de afuera que me dice esto es muy rico. Otra cosa es sentarse y comer con la mano derecha. Ni hablar, con la mano derecha, y solamente podés comer. Explica bien cómo es. Porque el plato, me acuerdo que era redondo, y me acuerdo que había papas y carne, no sé qué otra cosa más había. Sí, es un plato redondo en donde todos se sientan alrededor de ese plato sin cubiertos, y cada uno tiene su triangulito. O sea, no podés invadir el triangulito del que está al lado. No puedo creer que un profesor de matemática llame triangulito a esa figura geométrica. No te puedo creer. Que obviamente el plato es... Él dijo, no lo dije yo, el plato es redondo. Y desde el centro de ese círculo salen 2 radios. Es como una pizza, es como una porción de pizza, sí, pero tridimensional. Sí. Y eso no está marcada nada. No, es una ley no escrita. Pero vos no podés pasarte. Vos no podés pasarte porque cada uno tiene su triangulito ahí y tiene que comer con la mano derecha. Porque la mano izquierda se usa para otras cosas no tan santas. Entonces, ahí aprendiste, ¿no? Sí. Bueno, donde fueres, haz como viere, dice el refrán. Entonces yo te miraba a vos y vos agarrabas. Pero te daban, aparte de la mano y de la comida, esos panes redondos, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama eso? No, es pan normal. Pan normal. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a partir el pan con una mano nada más, y con ese pan, o con ese pedacito de pan, mojar y comer. Mojar y comer. Y sí. Si ves un pedacito más o menos apetecible, agarrarlo. Claro. Antes que lo agarre otro. Bueno, si está en triángulo de otro, olvídate. A no ser que, lo que también puede pasar es que la persona, el dueño de la casa, te sirva, se agarre un pedazo y te lo ponga en tu triángulo. Entonces ahí sí lo puedes agarrar. Pero vos invadir otro no, porque, digamos, hay problema. Sí. Bueno, me acuerdo, vos sabés, Adrián, emocionado. Más que todo porque estaba viviendo en un lugar que vos le habías ayudado a construir, y al costado, allí, a unos metros, estaba lo que había sido la casa anterior. Una casa de unas paredes de piedra, tipo lo que nosotros llamamos pircas,
y se veían inclusive las vigas grandes. No digo que eran de quebracho, pero eran de un árbol Sí. pesado, esas vigas, y claro, uno piensa el momento, ¿no? ¿Qué debe ser el Terrible. terror? Y esa persona conoció al Señor. ¿Cómo fue eso? Esa persona conoció al Señor, por lo que te dije antes. Cuando te vieron a vos, cuando nos vieron a nosotros y cuando te vieron a vos y Noemí, en realidad lo que ellos estaban pensando es que Jesús me vino a visitar. O sea, era la imagen de Jesús que desde otro país, sin conocerlos, demostró su amor edificándoles una casa, sin conocerlos, sin nada. Entonces, por supuesto que es una fe real, por supuesto es un Cristo real. Y entonces el entender la realidad del cristianismo, en que me vinieron de otros a 15.000 kilómetros a construir la casa, eso se hace por amor. Y esta gente entendió que eso es amor. Y después de ahí empezar a predicar y empezar a ver la teoría es mucho más fácil. Realmente es mucho más fácil cuando de forma práctica ellos pueden ver que Jesús los ama. Y explicarles la teoría no es tan complicado, porque ellos entienden, lo vivieron el amor de Jesús. Sí, y la otra cosa que recuerdo, Adrián, es que hubo un encuentro en un lugar, no en el campo, tampoco en tu casa, cerca, y me dijiste que diera una charla, yo di una charla, un mensaje, y conté una historia del Evangelio de Lucas, y ellos reaccionaron porque yo estaba contando una historia que ellos habían visto en la película Jesús. Ah. Es que no me acuerdo cuál fue. No, bueno, ponele Sí. de la pesca milagrosa. Sí. Sí. No me acuerdo yo tampoco, te estoy diciendo. Porque ellos vieron la película. Sí, o sea, eso es una de las cosas que también, ni bien empezaron ellos a entender acerca del Evangelio, lo primero que hicimos fue mostrar la película Jesús. Y bueno, eso abrió también más puertas, porque ya podían ver, porque uno le puede explicar, leer y todo, pero ellos también lo podían ver. Y la película Jesús fue fantástica. O sea, bueno, todo el mundo sabe lo que eso significa para todo el mundo. Claro. Y ellos, el ver la película Jesús fue muy impactante también por el tema de lo que fue antes de la crucifixión, los golpes y todo. Ellos sufrieron mucho de eso. Ellos viendo esa parte, ellos nunca me lo voy a olvidar, cuando ellos veían, cuando le pegaban a Jesús, el sufrimiento de ellos. Pues, y por supuesto nosotros ya antes lo habíamos explicado, este sufrimiento fue por vos. O sea, esto Jesús lo hizo por vos, porque ellos el musulmán no cree que Jesús murió, ni mucho menos que murió por las personas. Entonces, el entender que Jesús había muerto por amor a ellos fue impactante, fue impactante lo que ellos vivieron y verlo. Ahora, ellos toman la decisión de aceptar a Cristo, llamémoslo, hacerse cristianos, con el riesgo de tener mucha oposición, ¿no? En ese país donde nosotros vivíamos, la oposición era muy fuerte, a nivel social, pero también a nivel del gobierno, porque los gobiernos en los países musulmanes tienen que garantizar la educación islámica de todos los habitantes. Entonces, si una familia no educa correctamente en el Islam a sus hijos, el gobierno tiene toda la autoridad de quitárselos. Entonces, los cristianos viven siempre con esa espada de Damocles, es decir, dejan que obviamente que sus hijos estudien el Islam en la escuela, pero después cuando llegan a la casa tienen que decir, bueno, esto es lo que dice el Islam, pero en realidad nosotros creemos otra cosa. Porque ya el gobierno ha amenazado a muchas familias y decir, si ustedes no educan a sus hijos en el Islam, que es la obligación de todo ciudadano, entonces el gobierno les va a quitar a sus hijos. ¿Vos sabés lo que es vivir así, pensando en que el gobierno puede venir, golpear la puerta de tu casa en cualquier momento y quitarte tus hijos? Eso es terrible. Entonces viven así constantemente. Entonces la presión social, la presión, digamos, del gobierno y después la presión social, que hemos visto, y también en la ciudad donde nosotros estamos viviendo ahora, familias que cuando una persona se convierte lo echan directamente. Estás muerto para mí. O sea, si tú te haces cristiano, ya para mí estás muerto. Pero eso lo hemos vivido en el país musulmán donde estábamos antes y en la ciudad donde estamos viviendo ahora, que no es una ciudad musulmana, pero con un gran porcentaje de musulmanes, en donde los hijos, bueno, que en nuestro caso un hijo, por haberse hecho cristiano, fue expulsado de la casa. Y estamos hablando de un país del primer mundo. O sea, esa es la presión social que los ex musulmanes tienen que afrontar cuando conocen la verdad.
Bueno, mensajes. Desde Rosario Isabel dice, los miro siempre una entrevista mejor que la otra. O sea que esta es mejor que la del Que era viernes. el viernes. Pero, Peor que la de mañana. claro. Sí, no. Desde San Pedro Misiones, muy lindo el programa, familia Richard. Una pregunta, ¿qué experiencia nos puede contar de la fundación de la iglesia subterránea? Desde la Patagonia preguntan esto. Y desde Trelew también nos mandan saludos. Bueno, hay muchas. Una de las cosas que hemos vivido nosotros es que Dios se sigue manifestando, por ejemplo, a través de sueños. Y, bueno, en el Islam, o los musulmanes, mejor dicho, no creen que Jesús es Dios. Entonces, cuando Sandra, por ejemplo, empezó a hablarle a una chica acerca del cristianismo, lo que más le costaba era entender que Jesús era Dios. Y era muy difícil, o sea, era cambiarle un chip totalmente a la persona. Entonces, Sandra le dijo un día a esta chica, bueno, vamos a orar y que sea Dios el que te muestre cuál es la verdad. Oraron y esa noche esa chica soñó con Jesús y que Jesús le decía, yo soy Dios, yo soy el verdadero Dios. Se lo decía en árabe y le decía eso. Y al otro día vino esta chica llorando a la casa, diciendo, Sandra, Dios me habló y me dijo esto, y me dijo que Él es Dios, que Jesús es Dios. Dios se manifiesta en formas tan raras y milagrosas, y con sueños es una de las cosas que más usa. Esa, por ejemplo, es una. Sí. ¿Sabés que estuvo aquí en el 2008, en el programa, ¿no? El que fue el que produjo, el de la idea, el que invirtió mucho dinero para producir la película Jesús, Ajá. Paul Eshelman. Y bueno, estaba en una conferencia acá en Buenos Aires y yo lo invité y vino y hicimos el programa. Estamos hablando del 2008, o sea, hace 13 años, qué increíble, ¿no? Y entonces yo le pregunté, Paul, le digo, escuché historias de personas que tuvieron sueños y al ver la película, algo sucedió. Y dice, te puedo contar Miles, claro. miles. Y yo había escuchado de un pastor egipcio en una conferencia que un grupo de jóvenes de Cruzada Estudiantil para Cristo, seguramente, fueron a un pueblito, pusieron la pantalla, el proyector de 16 milímetros, con Sí. un poco antiguo, hoy no lo haríamos así, y se ponen a proyectar la película, y bueno, lo del nacimiento, todo bien, y de golpe cuando aparece Jesús, se para uno y dice, yo ayer soñé con ese señor. Qué bueno. Se para otro, yo ayer soñé con ese señor. Yo ayer soñé con ese señor que nos miraba a nosotros muy triste porque nos veía como estamos. Imagínate, cuando fue la invitación, todo el pueblo se acercó al Señor, aceptó al Señor, ¿no? O sea que Dios sigue, especialmente en esos lugares, usando herramientas, caminos. Sí. Muy... Otras cosas que han pasado en nuestro grupo, en estas iglesias subterráneas, son hombres, que han soñado. Algo que nos pasó muy puntual fue, en la ciudad donde nosotros vivíamos, había un muchacho cuyo padre vivía como a 600 kilómetros. Y el padre un día lo llama, en realidad vino este muchacho con nosotros y nos dijo, mi papá me acaba de llamar por teléfono diciendo que soñó que Dios le decía que viniera a ver a los extranjeros, que los extranjeros me iban a hablar de Dios. Por eso estoy acá, nos dijo. O sea, es impresionante. Ni siquiera, no es que él había tenido sueño, su padre había tenido ese sueño. Y le dijo que su hijo tenía que ir a ver a los extranjeros, que éramos nosotros. Tenía que ver a los extranjeros. Y ese chico sigue hoy en la iglesia. Qué cosa. ¿Cuánto te llevó manejar el idioma árabe? Bueno,
en realidad cuando nosotros entramos nos pusimos a full con el idioma, teníamos un método muy bueno de meternos en la cultura, de hecho estuvimos viviendo 3 meses en casas de familia sin hablar nada, y ahí lo aprendimos. Yo creo que aprendí bien el árabe cuando tuve que empezar a preparar sermones, porque mientras uno va al café y pide un café con leche no aprende mucho, pero cuando uno tiene que preparar sermones y tiene que ver bien las palabras que elige para decir, porque no te das una idea de la cantidad de barbaridades teológicas que dije al principio. Por ejemplo, para decirte un ejemplo nada más, la palabra promesa y caballo son muy parecidas. Y al principio yo dije que nosotros los cristianos heredamos el caballo de Abraham, en lugar de decir la promesa de Abraham. Y cosas así. Pero aprendí preparando mensajes, preparando los sermones. Sí, sí. Yo creo que a los 3, 4 años ya más o menos me manejaba bien. Después de decir muchas veces el caballo de Abraham, pero bueno. Sí. Y sí. había otras que no te las puedo decir porque son malas palabras, pero Sí. a los 4 años ya más o menos manejaba. Bueno, yo creo que lo conté alguna vez, pero sentí en el 2017 de ir a Siria. Así que fui a la embajada de Siria aquí en la avenida Callao y me dice, ¿cuándo va a viajar? No, en 15 días. No, dice, la visa lleva más de un mes y aparte tiene que justificar por qué va a ir usted a Siria. Bien, me trataron muy bien, pero no. Entonces digo, bueno, voy al Líbano y fui a Beirut. Había ido a Alemania en los 500 años de la reforma, ¿no? Y de ahí me tomé esos vuelos baratos, llegué a Beirut y un amigo me fue a recibir y quise hablar con un pastor de Siria y entonces por los contactos este pastor que viaja constantemente a Beirut, almorcé con él y le pregunté ¿qué es lo que necesita? Dice, todos vienen acá para ayudarnos a irnos de Siria, nosotros lo que necesitamos es que nos ayuden a quedarnos en Siria. Ese pastor se ha hecho muy amigo y especialmente de Adrián, porque yo desde aquí manejar relaciones a 15.000, 20.000 kilómetros, entonces él está mucho más cerca, no más que en el medio, está prácticamente al lado, mirándolo desde aquí, y entonces empezamos a hacer un trabajo en Siria. Fuimos en el 2018 con Adrián, le preguntamos a la gente y vimos, me acuerdo, esta casa, a ver si podemos poner alguna foto de la casa, que algo así como un queso gruyere era. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan destruida esa casa? Esa casa era de un cristiano, o es de un cristiano, y cuando el ISIS conquistó el pueblo donde este cristiano vivía, lo que hizo fue tomar su casa como base. Entonces lo echaron, y bueno, no es que lo echaron, en realidad se fue antes de que viniesen, porque en realidad el ISIS no echaba, mataba directamente a los cristianos. Entonces tomaron esa casa como base. Claro, durante un tiempo la casa estuvo bien, pero después, a medida que el ejército sirio empezó a reconquistar el pueblo, claro, esa casa era el blanco. Entonces está llena de disparos, no sé si se puede ver, no. Las paredes están todas llenas de disparos. Sí, tremendo. Sí. Inclusive las paredes de adentro, que los disparos entraban, y el pozo de agua, no, esta es otra cosa. Es una casa como de 2 pisos. A ver si podemos encontrar. Después vamos a ir explicando esa foto. Muy bueno el invitado, Luis de Junín, que Dios los bendiga. Le escribo de Tartagal, Salta, hermoso programa, soy Julio. Desde Chile, Ciudad Ovalle, como siempre buenísimo el programa. Estamos buscando, no sé cuántas fotos bajaron, pero... Unas 15 fotos tenemos más. 15 fotos. Sí que, ahí está. Esa es la casa, ahí está. Ese es el frente que daba justamente a una escuela. Desde la escuela le disparaban a esta casa porque ahí estaba la base, lo que sería la cúpula del ISIS en ese pueblo. Entonces por eso está llena de disparos. Y en algunos lados han quedado las balas, los mismos proyectiles han quedado ahí. Sí. El pozo de agua también
Sí, sí, Estaba estaba. una zona montañosa, ¿no? Sí, estaba todo. La casa había quedado destruida porque una vez que Lisi se fue, claro, dejó las casas así. Y la idea ahora es que, bueno, este hermano volvió. Había vivido en Damasco durante la etapa más cruda de la guerra Sí. y volvió. No es esa foto, no. Ahora vamos a esas dos fotos, sí. Entonces volvió. Cuando volvió se encontró con la casa, era un desastre. O sea, Sí. decía, Y nosotros lo fuimos a visitar. ¿Y cuál fue el proyecto? La primera cosa que se hizo, Adrián. entonces la idea de Juan Pablo es lo mismo que le había contado este pastor, se llama Rami, que hay una foto también de él, que lo que nosotros queremos es que los sirios se queden en Siria. Los cristianos sirios. Sí, los cristianos sirios se queden en Siria. O sea, no queremos que los cristianos sirios se vayan. Entonces lo que es el proyecto que empezamos se llama Mates, que significa mostrando amor trabajando en Siria. Y lo que hicimos fue reconstruirle la casa a este hermano, se llama Habib. Reconstruirle la casa. O sea, esos agujeros, los agujeros los tapamos, no tenía puertas, no tenía nada, entonces le pusimos las puertas, le pusimos las ventanas. El pozo de agua había sido envenenado justamente por todo esto. Entonces se limpió bien el pozo y bueno, se hizo todo el sistema para que pudieran otra vez usar el pozo de agua. Le reconstruimos la casa. En realidad son el hombre este, que tal vez aparezca en la foto, y sus dos hijos viven en lo que serían esa casa grande. Sí. Sí, digámoslo, es una casa, no es un ranchito, es una casa de 2 pisos, con quinta detrás, con un pozo interesante. No era gente que vivía en la miseria, era gente normal. ¿no? Normal, Gente, que la guerra que la gente los había llevado. Ahora sí, pongamos la foto que nos sacamos con... Esa es la casa de lejos. ¿Y cómo fue quedando? ¿Y cómo? Los agujeros ya están casi tapados. Sí. En esa foto ya están casi tapados los agujeros. Sí, sigamos mostrando fotos y le explicamos. Pongan la foto. Esa ya la vimos. Ahí nos sacamos una foto. Sí, el dueño de la casa es el que está al lado de Juan Pablo, con pantalón negro. Ese es Habib, que es el dueño de la casa. El otro Sí. es un pariente, pero el dueño de la casa es el de pantalón negro. La remera azul soy yo. Sí, el Juan Pablo es el Sí. Y la de cuadros es Sí. Sí, mostrar más fotos. Vamos a esa, cerca de esa casa estaba esta ciudad, ¿cómo se llama? La ciudad se llama Buldan. Y bueno, la ciudad había sido conquistada por el ISIS, entonces el gobierno lo que hizo fue reconquistar. Al reconquistar, bueno, La destruyó. La destruyó. Bueno, las fotos, bueno, eso es ya la casa reconstruida. El orden de la foto, sí. Sí, Ahí ese es está, el pozo, y ese ya, es el pozo. ya reconstruido. Sí, la próxima foto. Sí, esa es la casa. Sí, sí. Bueno, Ahí esa es la ciudad. está Algunas casas están siendo reconstruidas, como ven la que está a la derecha, digamos, en la imagen, está siendo reconstruida, y la otra, claro, no. Es imposible reconstruir. No, aparte de gente que tal vez ya se fue. O sea, son personas que son refugiados en Europa y ya obviamente no vuelven. Sí. Y esas casas van a quedar así, vaya a saber por cuánto tiempo. O sea, los que están reconstruyendo son los que han vuelto. Los que no, digamos, ya está. Sí. Ahora, el proyecto de ayudar a reconstruir casas fue en ese caso. ¿Y después qué otra cosa se Entonces, está la haciendo? idea es, empezamos con el tema de construir casas, ¿sí? Pero también lo que queremos es que los sirios comiencen a rehacer su vida. Entonces, lo que estamos haciendo ahora también, lo que hemos hecho, ahora se van a ver unas fotos, es colaborar con un centro de capacitación profesional, empezando con mujeres. Entonces, durante el año pasado no, el 19, nosotros estuvimos apoyando a un grupo de mujeres que aprendieron a lo que es peluquería, coafer. Nosotros, bueno, estuvimos ayudando los materiales y a las personas de ahí, al profesor, no sé si hay unas fotos ahí. La cosa es que en marzo, ya del año pasado, terminó la primera promoción, se recibió la primera promoción de mujeres que pueden empezar su propio negocio. O sea, durante 1 año y medio estuvieron estudiando peluquería. Y en marzo del año pasado se recibieron, no sé si van a estar la foto ahí con el pastor dándole los diplomas. Lo que queremos es que estas personas puedan rehacer su vida con microemprendimientos. Uno de estos microemprendimientos es empezar a tener su propia peluquería. Y bueno, un grupo de unas 15 mujeres, ahí está el pastor es el que tiene la camisa celeste, dando los diplomas
a las mujeres de ese barrio, que estuvieron estudiando peluquería durante 1 año y medio. Ahora, en la foto se ve ahí está la otra foto. Ahí están estudiando peluquería, sí. Claro, nos llama la atención que esté toda la gente junta. Es que estas fotos se sacaron antes de la pandemia. Sí, ¿no? una semana antes. Esto fue en el año pasado, cuando fui en marzo del año pasado, antes de la cuarentena. En realidad ya había empezado la pandemia en marzo del año pasado. Fue cuando se recibió la primera promoción. O sea, fue antes de que empezara. Fue en marzo del año pasado, en marzo del 20. ¿Y pudiste salir? Sí, salí así, pero como por fuego. Porque para entrar a Siria yo tengo que ir primero a Beirut y de Beirut cruzar en coche a Damasco. Cuando empezó todo el tema de la pandemia, yo salí, por ejemplo, del aeropuerto de Madrid y había, creo que en España, una cosa así como, yo salí un domingo y había unos 150 casos. El miércoles ya había 1.500 casos de contagiados. Entonces ahí la cosa se empezó a poner mal y ya estaban hablando de cerrar la frontera, porque yo tenía que ir de Madrid a Beirut, Beirut a Damasco, pero Beirut a Damasco se hace en coche, en auto. Entonces cuando yo ya vi que el miércoles la cosa se estaba poniendo mal, le dije al pastor, me tengo que ir porque si no me voy a quedar acá. Entonces el jueves salimos de Damasco en auto hasta Beirut. Cuando llegamos a Beirut, el pastor recibe una noticia diciendo, mira Adrián, salimos justo porque si salíamos media hora más tarde, la frontera la cerraban para los extranjeros. O sea, yo no podía haber salido de Siria, me tendría que haber quedado en la cuarentena en Siria. O sea, salí justito. La cosa es que estas fotos fueran antes de eso. O sea, fue horas antes de salir volando. Qué cosa, ¿eh? Sí. Qué tremendo. Claro, todo se ha detenido lamentablemente, ¿no? ¿Cómo está viviendo esa gente en este momento? ¿Hay pandemia, hay cuarentena, Sí. hay infecciones, hay muertes? Pandemia hay, cuarentena no. O sea, hubo muy poquito, pero la realidad es que en el tema de la guerra y la reconstrucción, ¿La guerra duró cuánto? 10 años. 10 años. Y fue una guerra terrible, una guerra en todos contra todos. ¿Viste eso de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo? Bueno, ahí no funcionaba, porque eran todos contra todos. Al-Qaeda contra el gobierno y contra el ISIS. El ISIS contra Al-Qaeda y el gobierno, y así todos contra todos. Fueron 10 años terribles. Y después aparecen los norteamericanos que apoyan a un sector y le meten una bomba, no me acuerdo, o destruyen no sé qué ciudad. Y después aparece Rusia que apoya al gobierno de Siria. O sea que la intervención de las fuerzas externas ayudaron a que finalmente eso terminara, pero es un jeroglífico que es muy difícil de explicar y es mucho más difícil de entender lo que es esa guerra ahí, ¿no? Sí, incluso vos pensá que los de Al-Qaeda, con todo lo que eso significa, decían que los del ISIS eran muy sangrientos. O sea, que para Al-Qaeda diga que otra gente es sangrienta, imagínate lo que eran los del ISIS, ¿no? O sea, nos reímos un poco, pero es terrible eso. Entonces, ante esa situación, claro, llega el coronavirus, sí, por supuesto hubo casos y todo, pero sigue siendo algo secundario. La guerra terminó. Solo hay una parte en el norte que está más o menos ahí, porque es como que Rusia ya no se quiere meter más, pero el coronavirus es secundario. De hecho, el pastor sigue, o sea, tengo comunicación permanente con él, y me dice, bueno, ya el tema de la pandemia está solucionado, pero claro, hubo un problema económico. Es terrible, porque en 10 años de guerra no hubo problema económico fuerte, no hubo inflación en Siria con 10 años, sí, no, es terrible. No. Es tremendo. Sí. Porque estar en un país en guerra y no hay inflación, es increíble. Sí. Pero ahora, con todo este tema de la pandemia, digamos, una inflación que le pegó muy fuerte al Líbano, obviamente repercutió en Siria también, sí, ahora hay problemas económicos porque sí, la cuarentena hizo que muchos negocios cerraran. Y están saliendo, me dijo el pastor, esta semana hablé con él, que están saliendo poco a poco de la situación, pero no, cuarentena ya no hay, están las reuniones normales. Mirá qué pregunta, ¿qué consejo puede dar a una familia pronta a salir a esos lugares? Una pregunta desde Caleta, Olivia. Bueno, dependiendo del lugar a donde vayan. O sea, la diferencia de Siria y el país
donde vivíamos antes es que en el país donde yo vivía antes no podía decir que yo era pastor, por ejemplo. No, definitivamente no. En cambio en Siria sí. O sea, el país donde estábamos antes políticamente era más estable, pero religiosamente era imposible. Siria es un país que políticamente es complicado, pero... Se respeta mucho a los cristianos, mucho. Sí, cuando fuimos con Juan Pablo, era el decir que éramos pastores, nos dejaban pasar. Sí. O sea, había muchísimos controles policiales, muchísimos, pero como también el problema político es un problema religioso del Islam, o sea, una facción del Islam contra otra, sí. El ser cristianos era, bueno, pasen, ustedes no son un peligro para nosotros. Entonces, es distinto lo que yo le puedo aconsejar a una persona que va a un país del norte de África o Siria, aunque parecen los dos musulmanes, uno está políticamente estable, pero religiosamente terrible, y el otro al revés. Claro. O sea, no se tendría que hacer ver dónde va. El pastor que nos recibió, Rami, tenía una camisa negra y el cuello clerical. Así que lo primero que hicimos, Adrián y yo, es comprarnos una camisa clerical. Estuve a punto de traerla, pero Santa no me dejó. ¿Sabes? No me dejó. Ibas a venir con el cuello. Iba a predicar con el cuello, sí. El domingo. Predicaste en la iglesia, sí. Bueno, yo lo tengo. Ayer lo vi. Pienso que la próxima vez que voy a Siria me lo voy Obviamente. A poner, porque no, es increíble, te abren las puertas. Hay en las rutas te paran, ¿no? Y hay dos filas, la fila de la gente común y la fila de los VIP, llamémoslo así. Son los militares y los religiosos. Y Rami iba, saludaban, lo miraban, cuellito, pase. Muy atentos. ¿Puede ser que seas familiar de un pastor que estuvo en Galarza, Entre Ríos? Sí, soy el hijo. ¿Y qué es Galarza, Entre Ríos? Galarza, sí, mi padre fue pastor ahí. Mi papá, Roberto Asati, fue pastor en Galarza, y después de Galarza se fue a La Paz, y después fue a Uruguay, como misionero. ¿Ya habías nacido vos? No, yo nací después. O sea, cuando estaban en Galarza mis padres, yo no estaba. Excelente programa, Montserrat de Mercedes Chica Salta, gracias. El pastor Aceto estuvo en la década del 60 claro. En Entre Ríos. Él bautizó a mi esposa Hugo Herbel de Villaguay, Entre Ríos. Mirá vos, qué lindo, ¿no? El recuerdo de tu papá. Hay una fotito que quiero mostrar ahí, que se ve porque el tema del coronavirus es un poco secundario. Es un pelotero, no sé si lo pueden ver ahí. Es un pelotero de niños. Sí. Y fíjate, hay un cartel que dice, ¿con qué no se puede entrar ese pelotero? Con perros y con armas. O sea, hay un cartel en un pelotero de niños que dice, prohibido entrar con armas. Entonces vos decís, claro, si en un pelotero de niños no se puede entrar con armas, el coronavirus es algo totalmente secundario. Sí. Me pareció muy interesante esa foto. Qué lástima que se nos hizo tan corto el programa, ¿no? Ya estás volviendo al campo de misión en 3 semanas. En 3 semanas vuelvo, sí. Qué cosa, ¿no? Casi no nos hemos podido ver con todo este asunto, porque llegaste y te encerraron. Claro, tuve que encerrar 10 días. Tu señora sigue encerrada. Sí. Yo no lo he visto a la esposa de él, Sandra, porque, bueno, por estas complicaciones que nos ha traído la pandemia. Por supuesto que yo voy a hablar en nombre de él. Está abierto a cualquier persona que quiera comunicarse y pedir asesoramiento. Él hace 20 y tantos años que vive en ese mundo, primero en el mundo de la misión, en el mundo del norte de África, en países musulmanes, trabajando mucho en la acción social, en la construcción de baños y todo eso, que no pudimos hablar en esta noche. Veo por algunos que preguntan, hay gente que quizá esté pensando en viajar a las misiones. Yo el consejo que le doy es, pida consejo. Busque asesoramiento de gente que haya estado, como el caso de Adrián, para no cometer error, ¿no? Aprender de la experiencia ajena. ¿Cuál sería tu mensaje? Tenés 1 minuto para darlo. Aquellos que estén pensando en salir a las misiones en este lado del mundo. No, definitivamente, ahora para salir uno tiene que tener una cobertura fundamental, la cobertura de la iglesia. O sea, esto de salir tipo llanero solitario, no funciona ya. Y más ahora con todas las situaciones tan complicadas a nivel social,
a nivel de todo el mundo, es muy importante tener una cobertura de una iglesia. O sea, si la iglesia no te envía es muy complicado. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros aconsejamos con mi esposa siempre es tener una muy buena relación con la iglesia para que sea la iglesia la que te envíe. No te vayas solo o sola, no te vayas como freelance, no. Sin el apoyo de la iglesia directamente te digo, no lo hagas porque en el campo vas a sufrir. Y necesitas a alguien, aunque esté a 10.000 kilómetros, pero necesitas a alguien que sea el que esté teniendo la cuerda, que es lo que decimos en este ambiente. Entonces, es muy importante que sea la iglesia la que te envíe. Eso es fundamental. Gracias, Adrián. No, gracias, Juan. Bueno, espero que le haya gustado el programa y que le haya hecho pensar, ¿no? Adrián no es un superhombre, es un cristiano que se puso en las manos del Señor. Y Dios usa aquellos que están dispuestos a entregarle la vida. Quizá vos puedas ser uno de ellos. Que tengas una buena noche, que Dios te bendiga. Hasta mañana.